Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigos de Luchando por la Justicia? Como cada viernes nos escuchamos a través del Instituto Mexicano de la Radio en 660 AM y 107.9 HD2. Y bueno, este programa lo estamos haciendo grabado para atender a todas las medidas sanitarias y la sana distancia. Tenemos que ser muy responsables con nuestra salud y con la salud de los demás para librar esta contingencia sanitaria. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante en el contexto de ser el Día del Niño, y vamos a hablar sobre el tema de los videojuegos y también un poco su regulación y temas relacionados a este contexto, porque como sabemos, hay millones de niñas y niños y adolescentes que tienen derecho a jugar, a recrearse, a tener acceso a medios de información y comunicación, tales los videojuegos, pero realmente tenemos que ver qué es lo que hay detrás de todo este panorama. Para eso tenemos a nuestra invitada experta en el tema, que es la maestra Luz Olivares, por la Universidad Panamericana. Y bueno, tenemos el gusto de tenerla. Querida Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jessy? Muy buen día. Aquí acompañando, teniendo el honor de estar aquí contigo. Te agradezco mucho la invitación. Entusiasmada con el tema, más hoy, el día que se festeja el Día del Niño, con un tema de una gran envergadura, creo yo. Totalmente de acuerdo, porque hay millones de niños en el país que, bueno, tienen acceso a videojuegos, y en los videojuegos no solamente es un medio recreativo. Detrás de este contexto, hay una gran industria donde hay empleos, hay creatividad, hay comercialización, no solamente por parte del Estado mexicano, sino también con otros países como Estados Unidos o Canadá, que son los más importantes, pero los niños también tienen derecho a jugar, a recrearse, a tener acceso a la información y a comunicación, como son los videojuegos. Pero platícanos cómo está el tema de los videojuegos en México, ¿qué contexto nos puedes dar? Sí, mira, te voy a empezar dando como una serie de datos estadísticos para percatarnos y empaparnos todos y todas de por qué es un tema tan relevante, ¿no? Bueno, primero que nada, empezar diciendo que es un tema que no había sido regulado en México, sino hasta la emisión de unos lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de videojuegos, el 27 de noviembre de 2020. Pero, ¿qué desembocó en esos lineamientos, en esa regulación? Bueno, ¿por qué es tan importante este tema? Por ejemplo, una encuesta en 2012 por parte de la consulta Mitofsky indica que en cada uno de 6 hogares de México existen por lo menos una consola de videojuegos, sin mencionar otro tipo de dispositivos como podrían ser los móviles, por ejemplo, ¿no? Ahora, también es importante recalcar el lado A y el lado B de los videojuegos. Tienen un lado positivo, tienen un lado negativo. Por ejemplo, ¿no? Dentro de la parte positiva de estos videojuegos, a ver, como bien lo mencionas, ¿no? Jugar videojuegos es una actividad de entretenimiento que no es exclusiva también de niñas, niños y adolescentes, pero que sin duda alguna se presenta como una alternativa de ocio y entretenimiento para ellas y ellos desde temprana edad. Esta práctica crece conforme la tecnología avanza y ofrece nuevas formas de jugar, como pueden ser dispositivos modernos, juegos de última generación, interconexión de jugadores, mejor calidad de la imagen y el realismo, entre otras cosas. Destacan entre estos las características de la conectividad que hay con la red, ya que ofrece la posibilidad de jugar en línea, descargar y comprar videojuegos novedosos, e intercambiar contenido con personas jugadoras de otros lugares del mundo. Hay que recalcar que si bien los videojuegos son una parte integral de las industrias creativas y culturales que ofrecen el entretenimiento, también pueden ser potencialmente educativos, inclusivos y terapéuticos. Las investigaciones de literatura médica y académica de los últimos años describen el impacto positivo del juego en nuestra vida cotidiana. Mencionan, entre otros beneficios, que han aumentado constantemente en esta última década. Por ejemplo, en el ámbito educativo, se han desarrollado videojuegos que funcionan como simuladores de cirugías médicas y veterinarias,
como es el caso del videojuego OSSOVR, cuyo éxito, mencionado en el artículo del diario del Washington Post, ha sido imposible de ignorar. Asimismo, juegos como Minecraft, Education Edition, brindan alternativas interesantes para los profesores, ya que ofrecen clases de biología, fracciones y tours virtuales en ciudades como Washington, D.C. Es decir, dentro de esta parte del lado positivo, de potenciar esta parte educativa, inclusiva y terapéutica, los videojuegos tienen una gran envergadura y ayudan en la parte educativa o en la formación educativa de niñas, niños y adolescentes. En lo que respecta a los beneficios terapéuticos y de salud, son varias las terapias que se han dado a través del uso de videojuegos y han resultado ser efectivas en el combate contra el déficit de atención, o por ejemplo contra el autismo, contra el Parkinson, contra las etapas iniciales de la demencia y la depresión. Por lo ya mencionado, organismos internacionales como la UNICEF se han pronunciado respecto de que niñas, niños y adolescentes utilicen los videojuegos, ya que estos son capaces de desarrollar habilidades cognitivas y pueden ser de un gran apoyo en la educación, como ya te lo había mencionado. Asimismo, también, los videojuegos han resultado ser un gran aliado en el contexto de la pandemia mundial provocada por la enfermedad COVID-19, porque su uso resulta muy útil para cumplir con las reglas de confinamiento y distanciamiento social, al tiempo que ofrecen una sana y segura fuente de entretenimiento, educación y de conectividad, si se realiza con las medidas de supervisión y acompañamiento que a continuación, más adelante, te mencionaré. Por ejemplo, también al respecto, el doctor Simon Little, director general de la Federación Europea de Software de Entretenimiento, sus siglas es ISFEE, se pronunció al respecto y dijo: la industria de los videojuegos está en una posición única para alentar a las personas de todo el mundo a que utilicen la tecnología de los videojuegos para ayudar a enfrentar el desafío que enfermedades en este momento, para que sea más difícil quedarse en casa, mantenerse a salvo y proteger a los demás. O sea, dada la situación mundial de salubridad actual, resulta ser ahorita los videojuegos un parteaguas de una importancia muy relevante, ¿no? Porque como lo mencionamos, pues ayudan al confinamiento, a la sana distancia. Entonces, hoy más que nunca, tener los contenidos de los videojuegos a los que tienen acceso los niñas, niños y adolescentes mexicanos es de vital importancia. Me parece bien interesante. Ajá. Sí, dime, Jessy. Ajá. Esto que nos comentas me parece bien interesante porque podríamos enfocarnos en algunas ocasiones y pensar que a veces los videojuegos son nocivos y que por lo tanto requieren de una legislación o algún reglamento que permita establecer criterios de clasificación, como lo que nos comentabas, ¿no? Por ejemplo, hay videojuegos que son de buen contenido, que aportan a la salud, al sano desarrollo de las juventudes, de la niñez, pero también me imagino que debe de haber videojuegos nocivos para la salud y el desarrollo y el crecimiento de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo podemos ver si realmente ellos están aptos para acceder a determinado contenido en atención a su edad y a su desarrollo? Así es, mira, hay una serie de medidas que se pueden seguir. Mira, primero que nada hay que aclarar primordialmente que esta obligación de salvaguardar, de ponderar, de cumplir con el interés superior de la niñez, que es este eje motriz, que es la raigambre de estos lineamientos, es que es una obligación, diría yo, bipartita o compartida entre sí, las autoridades que complementan o que conforman el Estado mexicano y los padres y madres y tutores de familia, ¿no? ¿Qué le toca al Estado? ¿Qué le toca a los padres y madres en casa, ¿no? Bueno, dentro de este esquema que te comentaba también, permíteme regresar un momentito, discúlpame. Claro que sí. Los riesgos a los que lo que les comenté hace un momento son la parte positiva de los videojuegos. O sea, no hay que satanizarnos, no hay que tener miedo, no hay que prohibirlos, no hay que censurarlos. Eso es muy importante, ¿no? Porque creo que son una herramienta o un aliado para la educación de los niños muy importante, y más ahorita en tiempos de pandemia, ¿no? Querida Luz,
¿te parece bien si entramos a una pausa? Vamos a un corte comercial de manera muy breve y regresamos en unos momentos para que sigas compartiéndonos con audiencia esto que nos estás comentando de los lineamientos para poder regular tanto lo positivo como lo negativo de los videojuegos. ¿Te parece bien? Claro, con mucho gusto, Jessy. Bueno, regresamos a Luchando por la Justicia. No le cambien. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Estamos de vuelta en 660 AM y del Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, estamos con nuestra querida invitada Luz Olivares, quien nos está comentando sobre el tema de videojuegos, la perspectiva positiva y negativa que podemos advertir de este tema tan relevante, porque hay muchos niñas, niños y adolescentes en el país. Y bueno, nos estaba comentando antes del corte respecto de la emisión de lineamientos o la posibilidad que se tiene de regular en la materia para poder advertir estos elementos que podrían ser positivos para el desarrollo de la niñez o elementos negativos para su sano desarrollo, que no solamente se limita a la niñez, como ya nos comentó, también puede ser para las personas adultas. Y bueno, querida Luz, ¿nos puedes continuar con tu explicación, por favor? Claro que sí, Jessy, con mucho gusto. Bueno, como les comentaba anteriormente, el eje rector de estos lineamientos, de estas reformas, es el principio, el respeto, la ponderación al principio del interés superior de la niñez. ¿Qué es este principio? Es un principio de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya aplicación busca la mayor satisfacción de todos y cada una de las necesidades de las niños, niños y adolescentes. Su aplicación exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual. El interés superior debe de ser considerado primordialmente en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, se debe conceder más protección cuando se trate de estos niños, niños o adolescentes, lo que sea mejor para ellos. Las niñas, niños y adolescentes están en un proceso de formación y desarrollo. Por sus características particulares, dependen de las personas responsables a su cuidado para la realización de sus derechos. Ahora bien, este principio está reconocido en nuestro artículo 4 de la Constitución. Este principio motiva una publicación, una reforma, el 9 de marzo del 2018, en el Diario Oficial de la Federación, a dos leyes: a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de los Derechos Niñas y Adolescentes, donde adiciona el artículo 69 bis, que establece que una Secretaría de Estado en específico es la autoridad responsable para expedir los lineamientos que establezcan criterios de clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden por cualquier medio, y repito, por cualquier medio, y vigilará su cumplimiento. Los distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir en la portada de los videojuegos y en su publicidad la clasificación que corresponda de acuerdo a los lineamientos a los que hacemos referencia. Los comercializadores de videojuegos deberán abstenerse de publicitar, exhibir, vender o arrendar videojuegos cuya clasificación no sea visible en los términos que señalan los lineamientos que se deberán de emitir, ¿no? Asimismo, establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 27, en su fracción 50, la facultad a esta Secretaría de vigilar que las publicaciones impresas y transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas y los videojuegos, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz, a la moral pública, a la dignidad personal y al interés superior de la niñez. No ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público. Eso dice la reforma. Bueno, entonces, derivado de esta reforma a estas dos leyes del 2018, el 27 de noviembre de 2020, la Secretaría competente
emite los lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos. Bueno, estos lineamientos tienen como finalidad crear parámetros específicos que ayuden a realizar una adecuada categorización del contenido de los videojuegos. Lo que hacen estos lineamientos es basarse un poco en, existen a nivel internacional varias autoridades que clasifican los videojuegos. Está la alemana, en Latinoamérica solo está Brasil, y en específico, que es la que nos importa, la ESRB, que es la norteamericana, por sus siglas en inglés, que es Entertainment Software Rating Board, y nosotros nos adherimos o nos basamos aquí en México en esta clasificación. Bueno, ¿y en qué consiste esta clasificación o cuáles son los elementos que la conforman? Bueno, pues esta clasificación de videojuegos se compone de 4 clasificaciones informativas y de 2 clasificaciones restrictivas. Dentro de los elementos que conforman a este sistema se componen de 3. 1 es la clasificación, 2 son los descriptores de contenido y 3 son los elementos interactivos. ¿Y en qué consisten cada uno de ellos? Porque aquí es donde padres y madres nos tenemos que poner las pilas y ver qué es lo que consiste, qué es la información que nos arrojan estos 3 elementos. Bueno, pues la clasificación básicamente es el elemento del sistema que determina la edad o grupo de edad a la que se le recomienda el uso del videojuego, considerando para ello los descriptores de contenido. Se representa por medio de un icono con forma de círculo o rectángulo compuesto por una nomenclatura de clasificación, un color y una advertencia. Es decir, aquí la clasificación, nosotros, se hizo la tabla comparativa con la clasificación de la SRB norteamericana, pero nosotros se homologó aquí en México con la clasificación que ya existe para medios audiovisuales o para las películas, ¿no? Que es A, B, C, D. Esas son las clasificaciones que existen también para videojuegos, ¿no? Entonces, la clasificación, el primer elemento, se refiere a la letra y va a tener un color. El segundo elemento, que son los descriptores de contenido. Bueno, ¿qué son estos descriptores de contenido o a qué se refiere? Indican el contenido que puede haber provocado la calificación particular o de interés de dicho videojuego, ¿no? Y el último elemento son los elementos interactivos. Estos elementos interactivos, pues, son estos, destacan las características interactivas y en línea de un videojuego que pueden ser de interés o de importancia, pero que no influyen en la asignación de la clasificación. Esto incluye, por ejemplo, la capacidad de los usuarios de interactuar con los usuarios, o sea, con otros usuarios de cualquier parte del mundo, la ubicación compartida en tiempo real, y se ofrecen compras de bienes o servicios digitales o se proporciona un acceso ilimitado a Internet. Entonces, fíjense, nos tenemos que fijar en la clasificación. Eso es lo primordial. ¿Por qué? ¿Cuál es la clasificación? Conforme a estos lineamientos tenemos la A, la B, la B15, la C y la D. Son 5. La A es contenido para todo público, la B es contenido para adolescentes a partir de 12 años, la B15, contenido para mayores de 15 años, la clasificación C, contenido no apto para personas menores de 18 años, y por último tenemos la clasificación D, contenido extremo y adulto. Ahora bien, es importante resaltar quiénes son los sujetos obligados. Ahorita les explico cada una de estas clasificaciones, pero quiero hacer aquí un paréntesis para resaltar o especificar quiénes son los sujetos obligados en estos lineamientos. ¿Quiénes llevan la responsabilidad de clasificar? Bueno, pues los sujetos obligados de colocar esta etiqueta o esta clasificación en los videojuegos son los distribuidores, los comercializadores o los arrendadores de videojuegos que enajenen de forma física, obligados a cumplir con lo que se establece en estos presentes lineamientos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, en la clasificación A es para todo público, el contenido es apto para todas las edades, puede que contenga una cantidad mínima de violencia, de caricatura, de fantasía o ligera, o un uso poco frecuente del lenguaje soez o moderado. Dentro de las especificaciones del contenido, es un videojuego
con contenido de violencia de fantasía, de caricatura, de manera moderada, diseñados para personas de todas las edades. Toda vez que puede contener secuencias o sonidos que podían vulnerar a la niñez, no debe de incluir referencias a violencia sexual o intensa, no deben incluir uso de drogas, ni desnudez, ni contenido sexual. La clasificación B, por ejemplo, en la equivalencia a la, bueno, porque si se fijan, de hecho ahorita estoy viendo una caja de un videojuego de FIFA 20 se llama, y veo que en la esquina inferior izquierda ya trae la etiqueta de la SRB, y si se fijan abajo dice SRB y trae una E, que es a la que equivale, por ejemplo, la A, por su sigla en inglés la E, que es everyone, ¿no? Y bueno, sigo con la clasificación BEX para mayores de 12 años, que ahí la advertencia de contenido es adolescentes a partir de 12 años, puede que contengan más violencia de caricatura o fantasía. Aquí ya se permite el lenguaje soez, moderado, es decir, un lenguaje a lo mejor un tanto prosaico o vulgar, o temas insinuantes mínimamente provocativos. Dentro de sus especificaciones de contenido, estos videojuegos pueden que existan elementos que muestran violencia ocasional hacia personajes fantásticos, lenguaje moderado, temas insinuantes moderados, travesuras cómicas. No pueden incluir referencias a violencia sexual o intensa, no deben incluir ni contenido sexual tampoco. La clasificación de 15, para mayores de 15 años, pueden contener violencia o temas insinuantes, humor vulgar, mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas, un uso poco frecuente del lenguaje. Las especificaciones del contenido son, pues puede contener violencia moderada, referencias violentas de alcohol, tabaco, drogas o animaciones de sangre. Desnudez parcial, lenguaje soez moderado. También puede contener humor vulgar, letra de canciones, apuestas simuladas. Y la clasificación C, que es para personas, no apto para personas menores de 18 años, pueden contener violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual, lenguaje fuerte. El nivel de la violencia representado es alto, explícito y frecuente, hasta brutal, incluye elementos explícitos de actividad sexual. Y por último, la clasificación D, que es con contenido extremo y adulto. El contenido es apto solo para mayores de edad, puede incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual o gráfico, apuestas con moneda real. El contenido es altamente violento, explícito y fatal, sexualidad gráfica y frecuente, explícita, el cuerpo humano totalmente desnudo, la exposición de cada uno de estos elementos puede ser prolongada. Se nos acabó el tiempo, querida Luz, pero ¿nos puedes compartir tus redes sociales en unos cuantos segunditos, por favor? Claro que sí, Jessy, con mucho gusto. Mira, me pueden encontrar en Twitter como @LuzOlivaresV, o me pueden encontrar en Facebook como Luz O. Villarroel. Quedo completamente a sus órdenes para cualquier duda o comentario. En verdad lo agradezco muchísimo y fue un honor haber participado aquí contigo, Jessy. En verdad te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, querida Luz. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en 660 AM y en 107.9 HD2. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.